mundo se termina. Enormes cataclismos lo están llevando a su final. Pero aún queda una pequeña esperanza. El trono de la divinidad. Entrañas de la bestia, esta campaña que ha sacado Shadowlands. Aquí tenéis los 3 tomos que podéis comprar de forma conjunta en un pack especial de oferta. Y que bueno, antes de nada, pues como los 2 anteriores, este también ha sido patrocinado por Shadowlands, que no sé, extrañamente les tiene que gustar lo que hago y han decidido volver a confiar en mí para reseñar esta tercera parte. Así que, como viene a ser todas las reseñas patrocinadas, os lo indico para que sepáis un poco a qué ateneros. A ver, cosas de esta parte. Si habéis visto los 2 anteriores, o los habéis leído, o habéis visto mis reseñas, ya sabéis un poco lo que esperar. Tiene exactamente la misma estructura, para bien y para mal. ¿Qué significa esto? Que es una campaña muy libre, que deja mucho espacio al director de juego, en el que meramente nos van a dar una serie de directrices de lo que tiene que pasar, dónde tiene que pasar y poco más. Esto es un contra bastante importante, porque no están hechos ni los encuentros. De hecho, si bien en los anteriores libros teníamos algunos encuentros pregenerados, aquí no tenemos creados ni los encuentros. Hay momentos tan vagos como luchan contra unos hijos de... ¿Cómo eran? Es que los nombres, sinceramente, esto yo lo he hablado con Luis, por Twitter. Los nombres no me los voy a aprender jamás. Los hijos de Niyahara. Dicen, se enfrenta contra los hijos de Niyahara. ¿Cuántos? No te lo dice. Hácelos. Entonces, eso desluce para muchos directores la aventura. Y creo que para una aventura publicada no es el mejor formato. Pese a que a mí particularmente me gusta, pero porque a mí las aventuras publicadas no me suelen dar lo que yo busco, sino que me gusta más que me despiertas la chispa de la idea y yo ya manejarla conforme a lo que estoy haciendo. Este libro tiene gran parte de eso. Entonces, es decir, que la forma en la que está creada a mí me sintoniza, pero quizás no sea la mejor forma de exponer una aventura, y entiendo las críticas que pueda haber respecto a esto. Creo que es un producto muy pensado para directores que les gusta cocinarse a ellos las aventuras, y no tanto lo que podemos encontrar pues con aventuras del propio D&D o de Pathfinder, donde tenemos un camino bastante más, un conjunto mucho más consistente, en el que el director de juego tiene que trabajar bastante menos, porque meramente se tiene que leer la aventura. Aquí no solo se la tiene que leer, sino que tiene que preparar los encuentros. Pero bueno, el trono de la divinidad. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en el trono de la divinidad? Pues nos vamos a encontrar el final de la aventura. Una aventura que termina entre niveles 9... Dice que 9. Yo creo que entre 8 y 10 es bastante probable que terminemos. Y incluye una cosa que no termino de entender yo muy bien, que es un mapa de la infraoscuridad de este mundo, la geoscuridad, como la llaman aquí. Lo que pasa es que no me parece especialmente útil. Hubiera preferido otro tipo de mapa. Pero bueno, la verdad, una curiosidad. Y la típica introducción en el que nos hablan un poco del contenido del libro y nos hablan de la geoscuridad en la campaña, ¿no? Aplicando las reglas de la campaña, como la herrumbre, el favor de los dioses. Dicen que el favor de los dioses se puede seguir aplicando, aunque puedes ser más permisivo con él. El tema del problema racial que hay, que tira siempre con desventaja cuando tratas con gente de raza distinta a la tuya, que yo ya comenté mi desconformidad con esta regla. Aquí la veo un poco más de sentido. Sabéis que no me gusta especialmente. Creo que es una regla... A mí no me gustan estas reglas, sinceramente. Entiendo el por qué está, pero no me termina de convencer. Y una regla que yo odio, que es la herrumbre. La herrumbre me parece comprensible que apareciera en el primer tomo, porque yo no sabía que esto iba a acabar de esta forma. Me lo daba por hecho porque se trataba muy por encima esto de la geoscuridad, y me extrañaba mucho que no estuviera puesta tal cual en ningún momento. Era como una regla que parecía que
bueno, como estaba una ciudad minera, por si acaso los jugadores huían por ahí o se les ocurría hacer algo, querías inventar tus propias aventuras en las minas. Pero no sabía yo, me imaginaba que probablemente habría que bajar a una mina o algo, recuperar un objeto. Esa parte me parece curiosa. No ha cogido en ningún momento Luis Montejano el recurso de encuentra 3 llaves, encuentra 3 piedras, encuentra 3 personas, cada uno repartiendo una parte del mundo, únelas para acceder al dungeon final. Me sorprende. A mí es un formato que he de decir que me gusta por clásico, pero me alegro de que no todas las aventuras sean así. Y dio por hecho de que probablemente fuera así, pero no. Aquí tenemos un viaje, de hecho toda esta parte de la campaña ocurre en la geoscuridad, y con las reglas de la herrumbre pues no le funciona. Yo entiendo el por qué Luis ha creado, o quiero entender por qué ha creado estas reglas y por qué dirige así, pero lo que hace esta herrumbre es crear no solo una carrera contra el reloj, en principio estúpida, porque no es necesaria, porque ya se está destruyendo el mundo, sino que es que la herrumbre te puede matar. De hecho, es que es todo malo. Entonces, yo estas mecánicas que penalizan a los jugadores por hacer lo que tienen que hacer, yo soy muy poco fan. Yo creo que cuando un juego te penaliza haciendo lo que debes de hacer, que en este caso es explorando la geoscuridad, te penaliza no solo con cosas muy chungas, sino que además con la propia muerte, pues no estoy de acuerdo. No puedo estarlo, ni lo voy a estar nunca. Ergo, me parece una decisión negativa. La herrumbre vista en retrospectiva. Luego tenemos la oscuridad. La oscuridad la oscuridad obviamente está a oscuras completamente. No hay ningún tipo de cosa como un sol artificial o hongos luminosos, no, aquí está completamente oscuro. Te dice Luis en algún momento que puedes llegar a hacer, si te gusta la gestión de recursos, la lleves bastante, o si no, de una forma más abstracta. No nos da una forma estándar de realizar las cosas, sino que al director de juego se le lanzan un par de ideas de cómo llevarlo. Otra cosa que no... A mí me gusta mucho la gestión de recursos, pero no de esta manera. A mí el calcular el número de antorchas y el número de sorbos que tiene una cantimplora me parece interesante, una aventura de exploración. Creo, sinceramente, que esta parte de la aventura la pide para que funcione una parte muy concreta, pero no soy muy fan de estos sistemas. A mí la gestión de recursos me gusta más desde el punto de vista del cansancio de los personajes, las heridas, puntos de acción, maniobras, ese tipo de elementos. No me gusta tanto en esta parte, pero es un apunte personal. Tampoco Luis te va a indicar en gran parte de lo que hay que hacer. Pero bueno, me parece curioso. Después habla de las piedras del alma. Las piedras del alma es un concepto que me ha gustado mucho. Me hubiera gustado que hubiera sido mencionado. A lo mejor es mencionado en los anteriores y no le di la importancia. Todos los seres vivos tienen como una especie de piedra del alma dentro de ellos, ¿no? Que puede ser extraído porque cuando muere desaparece. Entonces hay un momento, en el momento previo a la muerte, que puede ser extraída y creas como una especie de gemas mágicas que contienen una esquirla de la divinidad. Porque claro, como todo fue creado por dioses, toda la gente tiene ese fragmento divino que le concede la vida. Y me parece muy curioso. Creo que... A ver, la aventura... O sea, esto viene porque se usa la aventura. Pero creo que esta idea es muy buena para meramente ser una nota en parte de color para justificar una escena al final de la campaña. Creo que esta idea tiene muchísimo. De hecho, a mí es la que más me ha gustado. Me recuerda también un poco a lo que parece Midnight. Sí, Midnight. El derecho de nacimiento. La ambientación rara esta que salió para Advances. Con muchas diferencias. Muchas diferencias. Ahí te daban como superpoderes y podías extraer los tipos los inmortales, metiéndolas de las demás en tu cuerpo y tal. Tiene algo de eso, pero no está tan desarrollado porque... Pero creo que esta es una idea muy a tener en cuenta, muy a desarrollar. A mí me ha gustado bastante y de todo lo de aquí me parece lo más interesante. A continuación nos van a hablar de la geoscuridad. Este mundo sin civilizar, cómo funciona el ecosistema, cuáles son sus facciones. A mí me gusta mucho esta parte. El problema que yo tengo con esta parte es lo que he dicho antes, la herrumbre. ¿Cómo me justificas que hay civilizaciones en la geoscuridad cuando la gente se muere?
Porque tú haces una tirada cada 24 horas. A unas dificultades que vas a fallar. Vas a fallar. O sea, significa que en una semana... O sea, la media de vida, la media literal de vida de la gente en la geoscuridad, en los niveles más superficiales, he calculado que está en torno a los 120 días. De media, para un ser humano normal, ¿vale? Estadísticamente, de hecho, vives menos, ¿eh? O sea, porque esto es una media teniendo en cuenta que las cosas que te salgan muy bien. 120 días y hay civilizaciones. Bueno, puedes justificar que los que viven aquí son como mutantes. De hecho, los enanos que aparecen aquí son una especie de mutantes que son más resistentes a la herrumbre. Pero yo soy de la escuela. Hubo un director de juego que me lo dijo hace mucho tiempo. Una persona que tengo muchísimo aprecio, porque era mi tendero en la época. Que me aconsejó una vez que si es posible para un PNJ, tiene que ser posible para un PJ. Y si es posible para un PJ, es posible para un PNJ. Ergo, tener civilizaciones que no les afecta la herrumbre cuando a los jugadores sí les afecta, creo que es un error. Y es una de las cosas que a mí no me gusta de la herrumbre. Porque vuelve a la infraoscuridad... que si haces caso a las reglas, no puede existir de forma correcta. Y me gustan las facciones, me gustan mucho las facciones de aquí, me gustan los enanos, me gustan los rebeldes Soyun, porque no, aquí descubres que no todos los Soyun, que es esta cultura humana que arrebató el poder a los dioses, pues algunos se han arrepentido y viven aquí. Bueno, los enanos me gustan muchísimo. También tienes unos tipos que adoran como una especie de hongo gigante, que es una especie de hongo que está en las profundidades, que se está devorando el mundo por debajo, y que... Me gusta, me encantan las facciones de este libro. De hecho, me parecen... A ver, no son súper originales, pero están... O sea, molan, están bien. Y a mí, como dije en el anterior, en el Valle de Huesos, me gusta el tema de tratar con facciones y que las facciones tengan importancia. Creo que es una forma muy buena de hacer un sandbox. Esta parte lo que pasa es que no es tan sandbox como el Valle de Hueso, le falta eso. Es bastante más lineal y las facciones no son tan tratables, pero me gustan. O sea, puedes tratar un poco con ellas y puedes encontrarlas. Y si juegas fuera de la campaña, esto le da una riqueza al mundo importante. Porque cuando te hablan estas facciones, lo interesante es no solo las facciones que te cuenta Luis, sino las que no te cuentas. Las que te dan a entender que existen otras diferentes. Y eso está bien, está chulo, es interesante. Después te habla de los lugares de la oscuridad, como por ejemplo el corazón del devorador, que es este hongo, ¿no? El cielo ámbar. O incluso el gran abisal, que es lo que está alrededor de la ciudad de Kipar, ¿no? Bueno, nos hablan de bastantes localizaciones de la geoscuridad. A mí la geoscuridad me gusta. Me gustan todos estos mundos tipo tierra hueca. La verdad, me han gustado siempre. Es una de las cosas de las que yo soy muy fan. Y bueno, está tratado, a ver, es muy clásica para el género, pero que sea clásica no significa que siempre se trate bien. Y yo creo que Luis la trata bien y tiene sus ideas, algunas muy interesantes. Lo que puedes desarrollar en 12 páginas también. O sea, me gusta. O sea, no me importaría leer más de esta geoscuridad. Y el único fallo que le veo a esta geoscuridad es que no puedo explorarlo porque me has puesto unas reglas que me penalizan el entrar y el explorar la geoscuridad. Algo que para mí es incomprensible. Y sé que soy muy pesado con este tema, pero es que este tipo de reglas, yo cada vez soy más detractor. Porque cuando una regla me penaliza y me destroza hacer las cosas divertidas que me propones, me saca del juego y yo la ignoraría. Yo la ignoraría. O sea, igual que era partidario de no ignorarla en la original, visto el conjunto, yo ignoraría las reglas de la herrumbre. No al menos que sea, o sea, cerca de lugares como muy radiactivos, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo cerca del hongo. Cerca del hongo tiene sentido que exista, ¿no? O incluso cerca del cielo de ámbar o de un par de localizaciones también, ¿no? Hay localizaciones que te den esta herrumbre. Pero por el mero hecho de viajar por la geoscuridad que te dé la herrumbre, ostras. Creo que desperdicia mucho las ideas de esta parte de la ambientación. No sé.
A mí me ha... Creo que quita posibilidades a la ambientación. Pero bueno. Bueno, aquí ya tenemos el principio de lo que son las 3 aventuras que van a componer el suplemento. La primera de ellas es el latido del pasado. Es curioso porque Luis comenta que no... Si es necesario, no dirijas esta parte. Es como una especie de introducción a la geoscuridad y en el que te van a meter un poco los papeles principales. Y te dice que si no lo ves claro, que pases directamente a la siguiente. Bueno, aparte de que es necesaria para poder subir de nivel, aquí Luis te dice que llegas a nivel 6, es muy probable que llegues a nivel 6. No he dirigido la campaña, ¿eh? Quería tener todo el conjunto para poder analizarlo y poder ver cómo la podía llegar a dirigir. Si bien nos comenta esto, yo creo que es necesario, no solo para conseguir... A ver, el D&D es un juego de dependencia de niveles. O sea, tú no puedes enfrentarte a un bicho de nivel 8 siendo nivel 4. Con suficientes expectativas de sobrevivir. Así que creo que es necesario y además pues que te mete esta introducción a esta parte del mundo. Una cosa que entiendo por qué se hace. En parte lo comparto. Pero queda feo. Es que gran parte de las estadísticas de los criaturas y bichos y encuentros te dicen que acudas a elementos del SRD. Entiendo por qué se hace. O sea, aparte de que ahorra un espacio bastante importante, no es necesario tener en papel las estadísticas de los bichos. Acostumbrado al material que nos suelen presentar, queda feo que te manden a un producto fuera de los propios libros. Pero a ver, también vamos a ser realistas. Yo esto lo comento porque a mí no me molesta, pero yo sé, hablando con gente sobre esta campaña, sé que hay gente que no está muy de acuerdo con ella. ¿Qué director de juego o qué jugadores de Dungeons and Dragons no acuden al SRD a preparar cosas? Quien dice el SRD es la guía de director de juego, el manual de monstruos o lo que sea. Ya es que tienes esto, o sea, es que estas estadísticas las tienes, creo que en la guía del director de juego. ¿Quién dirige? O sea, tú no diriges esta campaña sin la guía del director de juego. Bueno, del Dungeon Master. A mí no es un defecto. Bueno. Una serie de tablas de rumores. Y una cosa que a mí me ha llamado mucha atención. Hay como una serie de sidequests, porque esto va principalmente a hacer una serie de sidequests. Y hay una sidequest dedicada al pasado y a la forma de ser de cada personaje del pregenerado de la primera parte de la campaña. Me parece una grandísima idea. Me gusta mucho. Es la cosa positiva, por ejemplo, que tenían aventuras como El legado perdido de Códice, de la que yo, de hecho, alabé bastante como idea. Aunque, bueno, el mayor defecto que tiene es que, pues si no llevas estos personajes, estas aventuras no tienen tanto impacto y pierden. Y de hecho, se nota mucho cuando compartes personajes creados de forma habitual con personajes pregenerados. Por decir un par de defectos, es que esta idea está desaprovechada. ¿Por qué si has hecho esto? ¿Por qué no hiciste esto en el Valle de Huesos? Y en... O sea, ¿por qué no has aprovechado esto? Ya, sinceramente, yo como jugador, ¿vale? Yo, como jugador, soy de la opinión de que a mí no me importa que me des un personaje pregenerado. Ya lo haré mío. ¿Por qué no me has sugerido fervientemente que utilice los personajes pregenerados y te has aprovechado de esto para darle importancia? O bien, que sé que esto puede molestar, crear 5 o 6 trasfondos genéricos y que cada jugador tenga que escoger uno de estos y haberlos potenciado a lo largo. O sea, por ejemplo, de tribu salvaje y haber sacado una quest de tribu salvaje en el primero, en el segundo y en la tercera parte de la campaña. Creo que esta idea, cuando tú la lees, es muy buena y la lástima es que le falta potencia y si que no has traído los personajes pregenerados, pierde un poquito. Pero no es porque sea mala, es que se podría aprovechar mucho mejor, ¿no? Esto, por ejemplo, Turbiales analizó una campaña basada en los mitos griegos, está en su canal.
en el cual pues aprovecha esa narrativa, ¿no? Cada jugador coge como una especie de trasfondo y la campaña tiene ciertos momentos dados en los que esos trasfondos son importantes. Pues aquí igual, creo que esto sería mucho más interesante si se hubiera usado como herramienta continua a la hora de crear la campaña que meramente una semilla aquí. Creo que es una idea a cristalizar y hacer mucho más importante. Esto es el motivo por el que analizar una campaña es complicado hasta que la tienes entera. Porque cuando tú lo ves entera, tú ves esto, ves la idea que tiene y entonces lo puedes exportar. O sea, puedes crear estos elementos que los puedes crear a lo largo de la aventura. Porque dices, hostia, esto no se me había ocurrido. O sí se me había ocurrido, pero no lo ve. A lo mejor no lo habías tenido tan claro. O como no te habían golpeado con él en la cabeza, como si fuera un periódico, pues no te terminabas de cuadrar. Y aquí, clac. Hace este clac que creo que puede ser necesario. Y a mí me ha gustado. Y es una de las cosas que creo que son muy positivas. Bueno, las ilustraciones, por cierto, no hay muchas, pero esta ilustración tipo blanco y negro que puede recordar un poco a cómic Espada Salvaje. A mí me gusta. Me gusta además que son escenas, no son personajes posando. Y no sé, mola. Después tenemos la segunda parte, las entrañas de la bestia. Aquí los jugadores... Bueno, hay una cosa en la introducción que te dicen que quizás esto sea el final de la campaña. Que si no te convence, pero eso voy a entrar un poco después, el apartado final, el cielo de ámbar, prepares esta parte para ser el final de la campaña. Creo que usar esto como final de la campaña, aunque tiene un par de cosas interesantes, creo que pierde la esencia de la campaña no jugar el cielo de ámbar. Pero cuando hable del cielo de ámbar hablaré por qué. Bueno, nos hablan de todo esto. Repito, no hay encuentros. Meramente hay una serie de ideas de escenas y una serie de ideas de que tienes que sacar, pero no hay... No hay mapas, no hay dungeons, no hay encuentros prehechos, no hay nada. De hecho, incluso las escenas que tienes que salir o las escenas recomendadas para sacar no te dicen lo que tienes que sacar. Lo que creo que es un error grave. Porque... incluso aunque te gusta cocinarla, es interesante saber la potencia que buscaba el autor de cada escena. No es lo mismo, porque si a mí me dices que tengo que sacar, por ejemplo, Noble Sugar, Ents, hijos de Nihayar, ya, pero ¿cuántos? Porque a lo mejor yo te saco 8 hijos de Nihayar, pero el autor pensaba que con 2 era suficiente, ¿no? Pues cambia mucho la escena. Prefiero que el autor me dé una serie de parámetros y ya lo amoldaré yo con el grupo. Pero es mucho más trabajo para el director de juego. Incluso aunque te limites a hacer las escenas que te proponen aquí, le falta ese punto. A mí la verdad lo echo de menos. Aquí inicia, porque claro, en el anterior como es un algo opcional, de hecho incluso el anterior se podría dirigir a alguna cosa durante el Valle de Huesos, por cierto. Aquí empieza, creo que es el mejor inicio de los tres. O sea... El de la primera ya dije mis circunstancias que no me gustaban. El de la segunda creía que era mejor, pero había alguna cosa que me chirreaba. En esta tercera es el mejor que pasa, pero claro, es que después del final del anterior, obviamente los jugadores van a querer meterse en el marrón que queda aquí. Que era, os recuerdo que había muerto el especie de Dalai Lama este que están buscando, ¿no? Este monje budista. Y que no es importante esa persona, sino porque esa persona había conseguido un estado. Aquí los jugadores van a explorar la geoscuridad para encontrar un poco el trono y solucionar un par el problema del cataclismo que está habiendo, con la esperanza de que alguno entre en este estado budista de serenidad, con un consigo mismo, con el entorno, la naturaleza, con la esperanza de poder solucionar el asunto al sentarse en el trono. Creo que está mejor no he llevado los tres, o sea, aquí no puedo decir nada. Creo que está bastante chulo. Los personajes van a estar explorando. Por ejemplo,
hay cosas que se notan que hacen falta mapas, ¿no? Porque, por ejemplo, llegan hasta una ciudad en la que no te hablan nada. Faltan mapas de escenas. Quizás algunos lugares hubiera estado interesante un mini dungeon. Sé que el espacio es limitado. Entiendo que a lo mejor Luis no ha querido crear dungeons para no ser... Pero es que un juego de Dungeons and Dragons, que se llama un módulo de Dungeons and Dragons, sin un par de mapas de dungeons. O sea, no digo que se hagan todos o incluso que me los rellenes, pero no sé, unos mapitas para... Ya es como tipo Dungeon World, ¿no? No me digas lo que hay, ya rellenaré yo los huecos. Hubiera estado interesante. Porque la majestuosidad de la ciudad depende mucho de la interpretación del director de juego. A mí no me es especialmente molesto, pero exige un trabajo bastante importante dirigir esta campaña. O sea, el director de juego se tiene que poner seriamente a trabajar. No, yo no estoy hablando de un plug and play, por así decirlo. O sea, llegar, leer y dirigir. No. Pero exige mucho, pues exige para parte del director de juego para quinta edición hacer mapas, hacer encuentros, preparar las cosas. Y bueno, aquí llegamos a una de las partes que menos me gustan de la campaña. Creo que es un acto de fe excesivo. Porque es una escena que se llama Capturados, en la que... Oye, por cierto, por si no queda, estoy analizando una aventura, ¿eh? Estos son spoilers. Aquí hace una presunción... O sea, estoy intentando evitarlos todos los posibles, pero que va a haber. Como este caso, ¿no? Capturados. Capturados hace una presunción de algo que yo creo que no va a ocurrir nunca. Nunca fuera ya de los colegas de Luis, porque no... Esto yo, hablándolo con otros directores de juego, es que esto no ocurriría jamás. Hace una presunción de que cuando atacan los enanos corruptos, los que parecen Duergars, aunque estos son bastante más chungos de los Duergars, llegan y capturan a los personajes. Es una de las cosas que digo que hay un problema en la creación de encuentros. Porque ¿cuántos enanos saco? 80 enanos, 100 enanos, 1000 enanos. Porque es que yo un grupo de nivel 7-8 es que no les veo rendirse contra estos bichos, pero ni de coña. Aparte de porque la potencia que puede sacar un grupo de niveles 7-8 ya es bastante importante. Lo que pasa es que sigue teniendo unos recursos limitados. Es que, no sé, mis jugadores no se rendirían, jugarían hasta la muerte. Y conozco muchísimos aquí. O sea, la posibilidad de que tú te lleves en este encuentro 2 o 3 personajes por delante antes de capturarlos, y si los capturas y no tienes que lanzarles oleadas y oleadas de enanos hasta que se rindan, es complicada. A mí las escenas de captura, cuando son por narices, porque la escena, por cierto, es por narices, hace falta que lo capturen para poder funcionar a partir de aquí, no me terminan a mí de convencer. O sea, si empiezas ya capturados, ¿no? Y preguntas, ¿cómo te capturaron los enanos? Creo que funciona mejor. Hay un pequeño apartado que es y si se escapan. Pero el si se escapan es lanzar oleadas de enanos hasta que los jugadores se rindan de tedio, ¿vale? Con la problemática de que te puedes llevar 2 o 3 personajes por delante. Aquí habla de los campos de trabajo. Cuando hablé de los esclavos no era baladí. Aquí los jugadores van a estar en unos campos de trabajo. Ya me dices cómo mantienes esclavizados a personajes de nivel 7-8. Es muy complicado. Lo sé porque lo he visto. ¿Cómo los mantienes esclavizados? Además te dicen que los jugadores tienen que pensar que van a morir. Con las reglas de Rumble es muy probable. Y bueno, me gusta porque ahí habla de una fuga, habla de una rebelión, habla de un motín. Está bien, esa parte está bien. Pero no entiendo el por qué entonces... La necesidad de hacerles esclavos a los personajes no lo veo tan necesario. Creo que queda una escena chula, que obviamente quería una escena chula, la típica escena de Conan, cuando estás esclavizado, picando en las minas, ¿no? De repente empiezas a hacer una rebelión de esclavos, te levantas, derrocas a los malvados enanos. No entiendo por qué esto no se puede hacer cuando los jugadores llegan a la zona, descubren que a lo mejor necesitan ayuda y intentar liderar a los esclavos desde fuera. El intento de llevarlos a cabo siendo esclavos creo que queda narrativamente chulo, pero es que tú no vas a esclavizar a un grupo de jugadores de nivel 8 en una emboscada. No lo vas a hacer.
Y creo que eso es un problema, porque es que yo conozco cientos de grupos de jugadores. Es que con nivel 8 tú no te, o sea, luchas hasta la muerte. Conozco muy pocos jugadores que se dejaron esclavizar. Y no solo jugadores, es que conozco muy poca gente. O sea, los esclavos no se hacían. No, la gente prefería muchas veces morir a ser esclavos, porque es una putada ser esclavo. Las entrañas de la bestia. Segunda parte, aquí nos vamos a los frutos del devorador, que es el hongo mágico, hasta llegar al corazón del mundo, donde tienes una serie de encuentros con... Llegas a una especie de mundo onírico, porque aquí vive como el último dios, ¿no? Esta parte del juego ya vas a ir descubriendo que la historia de los dioses no es como las contaron, ¿vale? Y que hay cosas que revelas algunos misterios importantes del mundo que no os voy a contar, pero que no todo es como parecía. Y la situación que se ha dado con los Oyun y tal, aquí tiene bastante más significado. Y les meten como una especie, porque el dios este, que está debilitado, no es un gran dios. Pero, a ver, sigue siendo divino. De hecho, te dicen que no tiene ficha porque no puedes vencer a un dios. Mete a los jugadores como una especie de mundo onírico, en lugar de matarles directamente. ¿Por qué? Porque él se alimenta de lo que hablaba, de las chispas de divinidad que existen en todas las criaturas vivas. Entonces él espera debilitar suficiente a los jugadores, a los personajes, para que en el momento de más debilidad arrancarles esa esquirla divina de su interior. Porque si les mataran, esta esquirla desaparece. O sea, es complicado, es un asunto un poco complejo. No llega a ser más que lo que estaba diciendo cuando hablaba de lo anterior. Esto es una excusa narrativa para que el dios no llegue a los jugadores y haga... Milagro, mueres. Milagro, mueres. Milagro, mueres. Esto lo conocemos en mi grupo, es o lo haces o si no, milagro. Aquí, bueno, pues... Me parece una excusa bastante plausible. Queda bien con el mundo, queda bien con la historia y queda bien con todo lo que estás haciendo hasta ahora. Igual que la emboscada, puedo decir que me parece una idea malísima. Esto me parece una justificación magistral de por qué un dios no te mataría cuando corre el riesgo de cascarla por tu culpa. Ya os digo, a mí me parece casi lo mejor traído, y casi hubiera llevado gran parte de la campaña en este mundo onírico. Campaña, acto. Y aquí, bueno, nos da una serie de opciones para acabar la campaña. Están algunas mejores que otras, pero no me termina de convencer. No me convence, sobre todo sabiendo que hay una parte final que es el cielo de ámbar. El cielo de ámbar, hay una cosa que no me gusta. Y voy a leer literalmente. Esta aventura presenta un desenlace que no es habitual en las campañas del juego de rol más grande de todos los tiempos. Así que si no te convence, puedes terminar la campaña en el capítulo anterior. Para empezar, no es tan atípico. Es de hecho bastante habitual en muchas campañas de Dungeons and Dragons. No es lo que se tercia, pero básicamente pues es el típico personaje que intenta evitar un apocalipsis de formas distintas. El concepto más extraño que puede ocurrir es que hay una posibilidad de que un personaje ascienda a ser Dios. Que tampoco es tan raro. Es raro a nivel 9. Pero que esto ya se ha visto. Después... Me choca la falta de confianza a la hora de decir, mira, este final es el mío, pero si no te convence no lo hagas. No, si lo has escrito es porque crees que es el mejor final de la campaña, no me lo digas. Si no me gusta, no te preocupes que yo no lo dirigiré. Pero no sé, a mí me sabe raro, ¿no? Es como decir, no has confiado en tu final. Si está chulo, a mí me encanta. De hecho, me parece muy bueno. Si solamente tengo una pega con él, que lo diré cuando llegue. Pero bueno, aquí básicamente más preparación, más encuentros, te explican un poco el por qué está ocurriendo esto. Gran parte de la realidad de lo que realmente ocurrió con los Oyu, los dioses y tal. Y nos habla del cielo de ámbar. Es una escena chula.
en el que nos enfrentamos contra los hijos de este bicho, nos enfrentamos a bastantes criaturas bastante chulas, otra vez sin especificarme el nivel del encuentro. Tienen algunas escenas un poco preguiadas, pero bueno, que es la escena final, lo entiendo. Y va a terminar todo cuando un personaje adquiera sintonización divina consigo mismo y se pueda sentar en el trono escogiendo una opción. Existen 3 opciones y tenía un colega que me dijo, esto es como Mass Effect. Bueno, si se quiere ver así, a ver, son las 3 opciones lógicas. Son las 3 opciones lógicas de poder escoger, ¿no? Y están chulas las 3, me gusta. Tienes desde unas que meramente es restablecer el ciclo, o sea, que esto volverá a pasar dentro de 1000 años. Hasta... no os voy a decir exactamente qué ocurre, pero significa esta escena del final en la que hay un niño viendo un brote verde salir. Es el final bueno, por así decirlo, es el mejor final posible. Un final muy emotivo. Creo que el final es chulísimo. Está muy bien pensado. O sea, creo que es un gran final de campaña, un gran punto y final. Y el único problema que le puedo poner a este final es que te deja el mundo injugable. Entre comillas. O sea, tú puedes ir jugando en Braja o Braya o Bedara. No me acordaré nunca los nombres. Pero no es la misma Bedara, ¿no? Es como jugar a Darsan después de la muerte de los reyes hechiceros. No es Darsan. Recuerda, sabe, pero no es Darsan. Por eso Darsan, los 2 momentos que mola es antes de la muerte de Marduk o justo después de la muerte de Marduk. Con Tyr como la ciudad libre. No me gusta tanto el Tyr a la ciudad libre, pero entiendo que es un concepto curioso el haber conseguido liberar una ciudad y tal. Tiene sus historias. Pero, claro, te lo vuelve injugable. Entonces, yo supongo que cuando Luis cuenta eso es porque no convertir el mundo completamente en injugable. Pero bueno, siempre puedes decir, bueno, no, pues esta aventura va 10 años antes de la destrucción de los tronos. O de la fusión del ámbar. O del no sé qué. La destrucción de los tronos es una de las opciones que hay. Yo supongo que el motivo por el que te dice eso es ese. Pero a mí me gusta mucho el final que ha planteado. Los finales que ha planteado me gustan. Creo que son adecuados. Y creo que completan una historia que claramente te ha llevado a ellos. Entonces no entiendo el motivo de que me digas que, para empezar, que no es típica, cuando esto de convertirte en Dios y salvar el mundo es muy típico dentro de la fantasía. Y hay campañas de D&D y de Pathfinder que van de esto. No de forma tan bestia quizás, pero que tampoco es perfectamente factible. Y no sé. Es una parte del texto que me dejó... ¿por qué? ¿Por qué me lo dices? No sé. Y os digo, a mí me ha molado el final. El único problema es ese, es que te deja el mundo injugable. El mundo que te presentaba en el primer libro es injugable. Presentó un marco interesante para un mundo propio posterior. Pero bueno, puedes seguir usando gran parte de los estos para dirigir, ya te digo, 5 años antes, 10 años antes. Bueno, después tenemos el apéndice donde vemos una serie de objetos y algunos monstruos exclusivos que vamos a ver por aquí, ¿no? Como el End. Me gusta mucho el End corrompido este. Por el hongo maligno. El guardián de ámbar, que es una especie de golems raros, la verdad también me gusta mucho. Que son los que mantienen a los esclavos. Los hijos de Niarya. Me gusta mucho que además aparezca en su versión de ilusión onírica y su versión real. Y bueno, hombres rata, bichos que viven por esta zona, ¿no? Bicherío y tal. Así que bueno, yo os digo, me ha gustado. Y ahora un par de cosas generales sobre la campaña. El capítulo final me ha gustado mucho, pero no... Mi preferido sigue siendo Valle de Huesos. Creo que es un poco por mi estilo de juego personal. A mí lo de ir viajando por el valle, hablando con las facciones, haciéndoles favores a ellos, consiguiendo reputación, reclutándolas para poder invadir la ciudad y tal. Me gusta más la estructura.
Como acto final, está bien y es coherente con lo que quiere hacer. Hay cosas que no estoy de acuerdo, como por ejemplo la herrumbre o la escena de, por ejemplo, la escena de la captura, que me parece infame. Pero, sin embargo, me gusta mucho el final y me gustan mucho algunas ideas, como las quests de... Bueno, las quests. Las historias de los personajes pregenerados dentro de la geoscuridad o en sus alrededores. Lo que pasa también, el villano de aquí y los Soyun con el tema de los pilares de ámbar y tal, me gusta más, por ejemplo, que el tema del dios. Aunque el tema del dios y su paisaje onírico, aunque aquí meramente te lo dicen por encima, he de decir que está con suficiente trabajo, funciona. Problema general de la campaña, lo que he dicho, el tema de encuentros, el tema de que no hay mapas de localizaciones, ni de duños, ni nada por el estilo. O sea, todos los mapas que vemos son muy generales. O sea, cosas como por ejemplo esta, ¿no? O sea, de la región X o de algunas ciudades aquí. Pero en la tercera no lo vemos, o sea, aquí en la portada y contraportada, en lugar de este mapa de la geoscuridad, que funciona bastante mal, pues a lo mejor hubiera estado mejor un mapa de la ciudad prohibida de los enanos, o incluso de la zona de la gema del cielo de ámbar, ¿no? Pero bueno, creo que es una aventura interesante para jugar hasta nivel 10, con todos los virtudes y efectos que tiene. Aquí no tenéis una campaña al uso en lo que se refiere a tú la coges y juegas. Toca trabajar mucho como director de juego, pero mucho. No sé yo si realmente esta campaña va de niveles 1 a 10. A mí me da la sensación que tanto el capítulo intermedio como el final del capítulo intermedio, o sea, el Valle de Huesos, como parte del trono de la divinidad, puedes llegar fácilmente a niveles 12-13 sin haberlo jugado. Pero bueno, ya os digo, en general estoy contento de la campaña. A mí me ha gustado. Es una cosa que probablemente dirigiré en el futuro cercano, cuando termine algunas de las cosas que estoy haciendo. Pero ya sabéis tanto las virtudes como los defectos. Si busquéis una campaña con elementos interesantes y algunas buenas ideas y con un final bastante épico, porque el final es bastante épico, lo único que puede llegar a ser un poco raro es que no tengas un boss final. No lo tiene. Eso sé que es demasiado típico, ¿no? El boss final, pero también es algo que esperas. Pero en fin, no lo tiene. No es ni bueno ni malo, no lo tiene. Creo que es una decisión valiente mínimo. Aunque creo que puede estropear un poco el clímax a los jugadores, que siempre disfrutan de ese tipo de combates. Pero a cambio tienes una decisión moral importante. Pero, por otro lado, toca trabajar mucho. Toca a veces coger buenas ideas y trasplantarlas o ayudarlas a crecer mucho. Porque no sé si supongo que es por falta de espacio. Algunas de ellas no están desarrolladas. Y te toca explorar mucho en el SRD. Te toca mucho crear encuentros. Sobre todo en el tercer tomo. En los otros dos eso está algo menos. Se nota menos, yo lo noté menos. Pero bueno, ya os digo. Curiosa aventura de Shadowlands. Quiero ver la siguiente. Tienen otra anunciada de ID, que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama. Pero tienen otra también de 3 actos de D&D, que la portada es como una especie de cristal rojo. La verdad, después de haber visto esa me interesa verla. Ya sabéis que de todas maneras Shadowlands está ahora mismo con... Bueno, tiene el elemento de suscripción, que tiene alguna aventura chula. A ver, son aventuras gratuitas, incluso siendo suscripción tal. A ver, algunas están bien, pero... Bueno, hay de todo. Tenéis desde aventuras que no llaman nada la atención a aventuras bastante chulas. Tiran mucho hacia una parte. O sea, se le nota mucho a la gente de Shadowlands. Le va mucho el tema tulideo y de terror investigación.
se le nota mucho. No es malo, no es mi estilo, meramente. Igual que, por ejemplo, tienen ahora La Bestia no debe nacer, o están anunciando Tulu de 100, que yo soy muy detractor de Tulu. Ergo, para mí son productos que me llaman bastante poco. Pero a mí, por ejemplo, la siguiente campaña de ID que tiene sí me llama la atención. Sobre todo después de haber leído esta, porque creo que voy a encontrar una aventura atípica. Y a mí las cosas atípicas, mínimo leerlas, me mola. Así que nada, ya sabéis, las tenéis tanto en PDF como en pack. Así que bueno, ¿recomendarla o no? Habéis visto la reseña. Es muy difícil recomendar un producto tan raro en lo que se refiere a estructura, pero no se parece en nada a una Adventure Path o una aventura de Pathfinder, ¿no? Una Adventure Path de Pathfinder o una aventura de D&D. Incluso de una aventura de clásicos de la marca, ¿no? En el cual son aventuras mucho más detalladas, muchas más preparadas para leer y jugar, que exigen mucho menos trabajo por parte del director de juego, quizás para conectarlas, pero no para dirigirlas. Así que bueno, espero que os haya molado. El siguiente programa estará dedicado a la niña de mis ojos, Imperio Esmeralda. Muy bueno este libro, pero ya hablaré la semana que viene de él. Espero, si me ha dado tiempo a leerlo. Yo creo que sí. Así que bueno, soy Ed Cardan, nos vemos.